La violencia de género causa en la República Dominicana más muertes anualmente que cualquier epidemia. ¿Qué haría usted para resolver este problema que crea nuestra sociedad, la violencia de género? Es bueno, importante que en la pregunta que haces esté dividido el tema, porque se suele confundir violencia intrafamiliar con violencia de género. Sí. Y es clarísimo que de los cerca de 200 feminicidios que ocurren cada año en la República Dominicana, hay cerca de 100 en promedio que ocurren fuera del ámbito familiar. Entonces hay que hablar de violencia, no solo de violencia intrafamiliar, de violencia de género y de violencia contra la infancia, que es muy importante en nuestro país. Un país en el que 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia. Que eso es una cifra altísima. Tenemos cerca de 70,000 denuncias y solo hay 18 denuncias de violencia y solo hay 18 unidades especializadas para hacer esas denuncias contra la violencia que se ejerce contra nuestras mujeres en la sociedad. A mí me parece que nosotros en un gobierno que yo presida tenemos que empezar por lo más importante, destinar los recursos necesarios en el presupuesto nacional para combatir esa violencia, cosa que hasta ahora nunca se ha hecho. Tenemos necesariamente que cambiarle el signo a la política pública con respecto a este tema y dejar de pensarlo como una política de sanción para convertirla en una política pública de prevención de los casos, y eso también tiene que ver con la educación y con el tratamiento, no solo a las víctimas, sino también a los victimarios de esa violencia y a sus familias, porque eso reproduce, a esas conductas reproducen mucho la violencia. Y una necesaria medida que tendríamos que tomar inmediatamente, seamos gobierno el próximo 16 de agosto, es la de aprobar la ley orgánica integral contra la violencia, que está pendiente y no ha sido posible aprobarla. Eso es urgente. Lo primero es darnos cuenta que se trata de una violencia que tiene una matriz en una cultura machista, que se ha prohijado y alimentado durante décadas en la sociedad. Las conductas o las inconductas que tienen su base en una cultura requieren entonces de un proceso de desculturalizar la sociedad en esas malas conductas. Y eso implica entonces que tenemos que comenzar desde la escuela, desde la formación, desde el hogar. Pero aquí también tienen que jugar un papel importante los medios de comunicación. Nosotros no podemos, tenemos que lograr un acuerdo y un pacto nacional, porque tampoco los medios de comunicación pueden seguir vendiendo y alimentando esa cultura machista, presentando una mujer cosificada como una cosa, que es también parte de esa cultura machista. Entonces, ese es un primer nivel, pero hay que tomar también medidas muy concretas. Para nosotros es necesario que haya, en primer lugar, nosotros tenemos que crear centros de refugios de mujeres maltratadas o amenazadas de ser maltratadas en todos los municipios y comunidades del país. Porque hemos visto que muchas de las que son víctimas de feminicidio ya habían ido en varias ocasiones ante la autoridad. Entonces tenemos que crear esos refugios, tenemos que crear comités ciudadanos por barrios, estimularlos, para que cada vez que en un barrio, en una comunidad, en un sector, haya la alarma y el conocimiento de que hay actitudes de violencia contra la mujer, el comité de ciudadanos pueda actuar frente a esos casos. Y necesitamos también endurecer las penas y las medidas de coerción frente a cada uno de estos casos. La autoridad tiene que someter a vigilancia cada vez que recibe una denuncia de amenaza o de violencia, someter a denuncia y a medidas muy concretas de coerción al perpetrador de esa violencia. Es decir, es solamente si actuamos en esos dos planos que podremos comenzar a disminuir este flagelo que es los feminicidios y la violencia contra la mujer. Pero es que se ha incumplido la ley también que teníamos aprobada, donde deberíamos de tener en cada municipio, cabecera de provincia, casas de acogida para aquellas mujeres que es
la triste situación que muchas mujeres primero son afectadas con la violencia, siguen siendo afectadas de la violencia, pero no tienen a dónde ir, no tienen a qué lugar, porque son mujeres pobres, de familias pobres, que no pueden salir de su casa y están atadas por razones económicas a su esposo, que en este caso son los que le están propinando golpes y violencia intrafamiliar. Si tuviéramos casas de acogida y una verdadera política, como lo dice la ley que fue aprobada en el año 2002, entonces eso pudiera reducirse a niveles ya más controlables. Y tener una política real del gobierno en contra de la violencia intrafamiliar y asignando recursos. Y eso realmente no existe. No existe, y por eso tenemos uno de los niveles más altos de feminicidios en la República, en el continente americano. En el año pasado, en el año 2015, alrededor de casi 150 mujeres fueron asesinadas por esta causa. Y en lo que va de año, hasta el día 15 de enero, tenemos 7 asesinatos por esa misma causa. O sea, es un problema fundamental que tiene que ser asumido como una política de Estado para evitar la violencia contra la mujer. Yo creo que es expresión de una crisis más profunda, la crisis de la familia, la crisis de los valores. Entonces, el esfuerzo para revertir esa situación o reducirla pasa precisamente por reenfocar las políticas públicas en la familia, en importantizar la familia, el valor de la familia, el valor de la vida. Hay, por tanto, que trabajar en la creación del Ministerio de la Familia y el Bienestar Social, uniendo todas las instituciones que están ahí, una propuesta de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica que nosotros asumimos plenamente, porque el punto focal de la política pública, de las políticas sociales, tiene que ser la familia. La familia, obviamente, exaltando la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte. Yo creo que es un abordaje del tema que no se ha hecho. Creo que hay que tomar medidas prácticas para enfrentar el tema de la violencia de género. Yo particularmente cuando estaba en el Congreso incluso me preguntaba por qué el Ministerio Público especializado no usaba los brazaletes electrónicos, una medida que ha aprobado en otros países que ayuda a prevenir el tema de las agresiones de parejas que tienen orden de distancia, de alejamiento. Hay que hacer un esfuerzo también para trabajar con la cultura machista, que todavía está muy arraigada, pero sobre todo eso pasa, repito, por el tema de importantizar la vida, importantizar la familia y de eliminar los factores que están generando la desintegración de la familia, de la sociedad y de los valores. Así concluimos esta primera entrega de La Batalla por tu Voto. Esperen la próxima semana lo que plantean los candidatos sobre la justicia y la lucha contra la corrupción. Su cita de cada sábado de 7 a 8 de la noche por Telesistema es con La Batalla por tu Voto. Los esperamos.